La guerra entre Rusia y Ucrania no comenzó en 2022. Sus raíces se hunden en más de 1000 años de historia compartida. ¿Por qué un país como Ucrania, conocido como el granero de Europa, se convirtió en el epicentro de una de las mayores crisis globales del siglo XXI? ¿Qué llevó a Rusia a invadir a su vecino y qué secretos históricos explican este enfrentamiento? El 24 de febrero de 2022, las explosiones en Kiev sacudieron al mundo, marcando el inicio de una invasión que reabrió viejas heridas y puso a Ucrania en el centro de una crisis global. Sin embargo, este conflicto no comenzó ese día. Sus raíces se hunden en siglos de historia compartida, marcada por conquistas, traiciones y luchas por la identidad. Acompáñanos hoy en Rostros de la Historia Universal a desentrañar los secretos históricos, los eventos y los personajes clave que han llevado a Ucrania a convertirse en el epicentro de uno de los conflictos más decisivos de nuestro tiempo. Rus de Kiev, el origen que une y divide. Imagina una vasta tierra de bosques impenetrables y ríos serpenteantes, donde los vikingos navegan el Dnieper con cargamentos de ámbar y pieles, conectando el norte con el esplendor de Bizancio. En este crisol de comercio y culturas del siglo IX, nace la Rus de Kiev, una confederación de principados eslavos que sería el origen de Rusia, Ucrania y Bielorrusia. Kiev, ahora símbolo de resistencia ucraniana debido a su firme oposición a la invasión rusa y su papel clave en la defensa del país, fue en su momento la joya de esta confederación. Era un centro político y espiritual que se extendía desde el Báltico hasta el Mar Negro. Según la leyenda, los hermanos Kagwayai, Eschek y Korib fundaron la ciudad en las colinas sobre el Dnieper. Pero fue Oleg de Novgorod quien transformó este asentamiento en la madre de las ciudades rusas, uniendo los territorios del norte y del sur bajo su dominio y sentando las bases de un imperio eslavo. En el año 988, Vladimir el Grande, príncipe de Kiev, tomó una decisión trascendental que cambiaría para siempre el destino de la región. Adoptó el cristianismo ortodoxo como religión oficial. Esta adopción aún influye en las divisiones religiosas y culturales actuales entre Rusia y Ucrania, profundizando sus diferencias y reivindicaciones históricas. Según las crónicas, Vladimir no solo buscaba unificar a su pueblo, sino también elevar su prestigio internacional. Su elección, inspirada por la majestuosa liturgia bizantina en Santa Sofía de Constantinopla, no solo acercó a Kiev a Bizancio, sino que también estableció un vínculo espiritual y cultural que siglos después sería reclamado por Moscú como su herencia. Bajo el reinado de Yaroslav el Sabio, Kiev alcanzó su apogeo como centro cultural y político de Europa del Este. Las leyes del Ruskaya Pravda sentaron las bases de un sistema legal avanzado, mientras que matrimonios dinásticos conectaron a la Rus con las principales cortes de Europa, desde Francia hasta Noruega. Kiev brillaba como un faro de civilización eslava, pero, como ocurre a menudo en la historia, el esplendor trajo consigo rivalidades internas. Tras la muerte de Yaroslav, la Rus de Kiev se fragmentó en principados rivales, como Novgorod, Vladimir Suzdal y Galicia-Volinia. Estas divisiones debilitaron a la Confederación, preparando el terreno para la invasión mongola de 1240, cuando la Horda de Oro arrasó Kiev, destruyendo su grandeza y desmantelando su estructura cultural y política, lo que dejó a la región fragmentada y sometida durante siglos. Con el declive de Kiev, Moscú emergió como el nuevo centro del poder eslavo, reclamando para sí el legado de la Rus. Moscú logró consolidarse gracias a su ubicación estratégica, el fortalecimiento militar y la centralización del poder bajo los príncipes moscovitas, quienes establecieron alianzas clave y lograron atraer influencia religiosa y económica. Para Rusia, Kiev es el lugar donde comenzó su civilización. Para Ucrania, es la cuna de una identidad nacional que se ha resistido a ser absorbida. Esto se refleja, por ejemplo, en los discursos de Putin, donde se presenta la historia compartida de la Rus como justificación para la influencia rusa sobre Ucrania, mientras que los líderes ucranianos destacan a Kiev como un símbolo de resistencia e independencia frente a la presión de Moscú. El trauma del Holodomor y la era soviética, hambre, resistencia y memoria. Imagina un campo de trigo dorado. Ahora esos mismos campos se convierten en testigos de una tragedia inimaginable. Millones de ucranianos muriendo de hambre en una de las catástrofes más atroces del siglo XX. Esto fue el Holodomor, un capítulo oscuro que dejó cicatrices profundas en la historia y el alma de Ucrania. El Holodomor, que significa matar de hambre en ucraniano, no fue una simple hambruna. Fue un acto deliberado de exterminio, diseñado por el régimen de Joseph Stalin para aplastar la resistencia de un pueblo que luchaba por preservar su identidad y libertad. En 1929, Stalin lanzó una brutal campaña de colectivización agrícola, destinada a transformar las tierras privadas en granjas controladas por el Estado. La colectivización consistió en que el Estado tomó el control de las tierras agrícolas, eliminando la propiedad privada y forzando a los campesinos a trabajar en granjas colectivas. Para los campesinos ucranianos, conocidos como kulaks, esto no solo implicaba perder sus propiedades,
sino también un ataque a su forma de vida, a su conexión ancestral con la tierra. La respuesta de los ucranianos fue feroz. Se negaron a entregar sus cosechas, quemaron sus campos y mataron a su ganado antes de cederlo al Estado. Pero Stalin no toleró la resistencia. Los kulaks fueron etiquetados como enemigos del pueblo y deportados en masa a los gulags, donde muchos perecieron en condiciones inhumanas. Entre 1932 y 1933, Stalin usó su arma más despiadada, el hambre. El Estado confiscó no solo los excedentes de grano, sino también las semillas destinadas a la próxima siembra, dejando a millones sin nada para comer. Esto destruyó la capacidad de los campesinos para planificar el futuro. Los condenó a una dependencia total del Estado para su subsistencia. Se impusieron cuotas inalcanzables, y quienes no las cumplían enfrentaban ejecuciones o deportaciones. El hambre se extendió como una plaga. Madres enterraban a sus hijos, pueblos enteros quedaban vacíos, y las personas desesperadas buscaban raíces, hierbas o cortezas para sobrevivir. Incluso surgieron relatos de canibalismo, reflejando hasta dónde llevó la desesperación a los ucranianos. Mientras tanto, toneladas de grano eran exportadas al extranjero para financiar la industrialización soviética, lo que desató indignación en la comunidad internacional al ver cómo el grano ucraniano se vendía mientras la población moría de hambre. Esta paradoja cruel convirtió al Holodomor en uno de los mayores crímenes de Stalin y uno de los genocidios más atroces del siglo XX. Las estimaciones más aceptadas indican que murieron entre 3,9 y 5 millones de personas, dejando un vacío demográfico y emocional en Ucrania que perdura hasta hoy, según el Instituto de Historia de Ucrania. El régimen soviético se aseguró de que este genocidio permaneciera en silencio. El NKVD, precursor de la KGB, selló las fronteras de Ucrania, vigiló de cerca a los periodistas extranjeros y castigó con prisión o ejecución a quienes intentaran divulgar lo que ocurría. Sin embargo, algunos lograron llevar la verdad al exterior. Uno de ellos fue Gareth Jones, un periodista galés que viajó a Ucrania en 1933 y documentó el horror, generando conciencia internacional sobre la magnitud de la tragedia y destacando la importancia de sus denuncias a pesar de la censura y el escepticismo que enfrentó. Al regresar, denunció lo que vio: aldeas desiertas, cadáveres en las calles y una población al borde de la extinción. Sin embargo, sus informes fueron desacreditados por figuras prorrusas, como Walter Deranty, corresponsal del New York Times en Moscú, quien negó públicamente la hambruna y ganó un premio Pulitzer por su cobertura, una controversia que persiste hasta hoy. El Holodomor no solo diezmó a la población ucraniana, sembró un profundo resentimiento hacia Moscú y avivó el deseo de independencia. Este resentimiento se manifestó en movimientos como el Frente Popular de Ucrania en los años 80, que jugaron un papel crucial en la presión por la independencia y en la movilización popular hacia la soberanía en 1991. Décadas más tarde, cuando Ucrania declaró su soberanía en 1991, el recuerdo del Holodomor se convirtió en un símbolo de resistencia frente a la opresión rusa. Este trágico episodio reforzó la identidad nacional ucraniana y su lucha por la autodeterminación. El papel de Ucrania en la Segunda Guerra Mundial, una tierra dividida entre dos ideologías. Durante la Segunda Guerra Mundial, Ucrania se convirtió en uno de los escenarios más devastados y estratégicos, atrapada entre las ambiciones de la Alemania nazi y la Unión Soviética. Desde mucho antes, su posición geográfica estratégica y su riqueza agrícola la habían convertido en un territorio codiciado. Su posición geográfica y vastos recursos agrícolas, cruciales para abastecer a ambos bandos, hicieron de este territorio un campo de batalla decisivo. Sin embargo, más allá de su valor estratégico, Ucrania también fue testigo de tragedias humanas, resistencia feroz y una lucha por la supervivencia que dejó cicatrices profundas en su identidad nacional. En 1941, con el lanzamiento de la Operación Barbarroja, las fuerzas alemanas invadieron la Unión Soviética y Ucrania quedó rápidamente bajo ocupación nazi. Ciudades clave como Kiev, Kharkov y Odessa cayeron ante las tropas alemanas, que impusieron un régimen brutal, incluyendo la confiscación de propiedades, trabajos forzados y la persecución sistemática de la población judía y de cualquier sospechoso de colaborar con los soviéticos. Entre los episodios más atroces se encuentra la masacre de Babin Yar, donde en tan solo 2 días más de 33,000 judíos fueron asesinados. Además, la población ucraniana enfrentó deportaciones masivas, esclavitud forzada y el saqueo de sus recursos agrícolas para alimentar la maquinaria de guerra alemana. Pero Ucrania no solo fue una víctima, también se convirtió en un epicentro de resistencia y colaboración, reflejando las divisiones internas de su sociedad. Mientras los nazis intentaban ganar el apoyo de sectores nacionalistas prometiendo una Ucrania independiente, una promesa que nunca cumplieron, otros grupos, como el Partido Comunista Ucraniano y algunos partisanos soviéticos, veían en el Ejército Rojo la única posibilidad de liberar su tierra. Esta polarización llevó a una fragmentación en la lucha.
Algunos ucranianos colaboraron con los alemanes, esperando liberarse del dominio soviético. Mientras que otros, como el ejército insurgente ucraniano, AB, lucharon contra ambos bandos, buscando una Ucrania libre de cualquier poder extranjero. A medida que la guerra avanzaba, el Ejército Rojo lanzó una serie de contraofensivas para recuperar Ucrania, pero no sin costo. La liberación soviética trajo consigo represalias brutales. Quienes habían colaborado con los nazis fueron ejecutados o enviados a gulags, y los movimientos independentistas fueron aplastados sin piedad. Estas represalias afectaron también a la población civil en general, creando un ambiente de miedo y desconfianza que persistiría durante años. El miedo se manifestaba en la vida cotidiana a través de constantes denuncias, vigilancia por parte de vecinos y el temor a ser acusado de simpatizar con el enemigo, lo que generaba una atmósfera de tensión y paranoia. Este doble trauma, la ocupación nazi y la represión soviética, marcó a generaciones de ucranianos, dejando un legado de desconfianza hacia ambas potencias. La caída de la URSS y el nacimiento de un conflicto histórico. Imagina un imperio colosal, extendiéndose desde Siberia hasta el Mar Negro, colapsando ante la mirada incrédula del mundo. Así fue la caída de la Unión Soviética, una superpotencia que durante casi 7 décadas dividió al planeta en dos bloques ideológicos. El 25 de diciembre de 1991, la bandera roja con la hoz y el martillo descendió del Kremlin por última vez, marcando el fin de una era y el nacimiento de 15 nuevas repúblicas independientes. Entre ellas, Ucrania emergía como una nación con un pasado profundamente entrelazado con Rusia, pero decidida a forjar un futuro propio. La independencia de Ucrania, proclamada en agosto de 1991 y respaldada por un referéndum histórico en diciembre, no fue solo un acto político, sino una declaración de emancipación cultural y emocional. Más del 90% de los ucranianos, incluyendo regiones como Crimea con una mayoría de población rusa, votaron por separarse de la URSS. Sin embargo, la independencia vino con enormes desafíos. Ucrania heredó uno de los arsenales nucleares más grandes del mundo, con 1,800 ojivas, pero bajo presión internacional, renunció a ellas en 1994 a cambio de garantías de seguridad consagradas en el Memorándum de Budapest, firmado por Rusia, Estados Unidos y el Reino Unido. Estas promesas de respetar la soberanía ucraniana serían cruelmente traicionadas años después. Crimea, la península estratégica en el Mar Negro debido a su ubicación clave para el control naval y su importancia como sede de la flota del Mar Negro, se convirtió rápidamente en una fuente de tensiones. En 1954, Nikita Khrushchev transfirió Crimea a Ucrania como un gesto administrativo dentro de la URSS. Sin embargo, tras la independencia, Moscú nunca dejó de considerarla parte integral de Rusia, alimentando un resentimiento que se convertiría en chispa para futuros conflictos. Con una población mayoritariamente rusa y siendo sede de la flota del Mar Negro, Crimea quedó atrapada en una disputa geopolítica que décadas más tarde explotaría en la anexión de 2014. El desafío más profundo para Ucrania no era solo externo, sino interno. Geográficamente dividida, sus regiones occidentales, como Lviv, miraban hacia Europa con un fuerte sentido nacionalista y una herencia católica. Mientras tanto, las regiones orientales, como Donetsk y Lugansk, mantenían vínculos profundos con Rusia en lengua, cultura y religión. Este dilema identitario se reflejaba en la política, con líderes ucranianos intentando equilibrar las relaciones con Occidente y Moscú en un acto constante de equilibrio. ¿Podía Ucrania ser verdaderamente independiente mientras Rusia seguía tan cerca y vigilante? Mientras Ucrania luchaba por definirse, Rusia también enfrentaba su propio caos tras la caída de la URSS. Bajo el liderazgo de Boris Yeltsin, el país se hundió en crisis económica, política y social, dejando a muchos rusos sintiéndose humillados y añorando los días de grandeza soviética. Para ellos, la pérdida de Ucrania no solo era un golpe geopolítico, sino una herida emocional. Este sentimiento se manifestó en la nostalgia generalizada por la antigua grandeza soviética, con protestas en las calles de Moscú y un resurgimiento del nacionalismo que clamaba por la recuperación de territorios perdidos. Kiev, la cuna histórica de la Rus de Kiev y el lugar donde nació la identidad eslava, estaba ahora fuera del alcance ruso. Este sentimiento sería aprovechado por Vladimir Putin, quien asumió el poder en el cambio de milenio. Desde el principio, Putin describió la caída de la URSS como la mayor catástrofe geopolítica del siglo XX. Bajo su liderazgo, restaurar la influencia de Rusia en el espacio postsoviético se convirtió en una misión histórica. Ucrania, con su proximidad cultural y estratégica, era vista como la joya perdida que debía recuperar. La disolución de la URSS no marcó el fin de las tensiones, sino el inicio de una nueva era de disputas. Un ejemplo claro fue la guerra en Chechenia, que estalló en 1994 cuando la región intentó independizarse de Rusia, desencadenando un conflicto brutal que reflejaba la inestabilidad de todo el espacio postsoviético.
En 1991, se plantaron las semillas del conflicto actual, la independencia de Ucrania, el estatus incierto de Crimea y las tensiones entre Oriente y Occidente crearon un mapa político lleno de incertidumbres. Crimea y Donbass, el preludio de la guerra moderna. Imagina una península bañada por el Mar Negro, un cruce de caminos cargado de historia. Crimea, conocida durante siglos como la joya estratégica del este de Europa, ha sido el centro de disputas entre reinos, imperios y potencias modernas debido a su posición privilegiada, controlando rutas comerciales y militares. Pero en 2014, esta península dejó de ser solo un lugar histórico y se convirtió en el escenario de una jugada geopolítica que cambió el destino de dos naciones y sembró las semillas de una guerra que aún arde. La historia comienza en el invierno de 2014, un periodo que prometía transformar a Ucrania. En el corazón de Kiev, millones de ciudadanos se congregaban en la Plaza de la Independencia, conocida como Maidán, exigiendo un giro hacia Europa y un alejamiento definitivo de la influencia rusa. Estas protestas, conocidas como Euromaidán, estallaron tras la decisión del presidente prorruso Víktor Yanukovych de rechazar un acuerdo de asociación con la Unión Europea en favor de estrechar lazos con Moscú. En el este y el sur del país, sin embargo, las regiones con profundas raíces culturales rusas observaban con recelo este movimiento, alimentadas por décadas de propaganda y una identidad prorrusa. El Maidán se convirtió rápidamente en un símbolo de resistencia, pero también en un detonante. Cuando Yanukovych fue derrocado en febrero de 2014, el Kremlin interpretó el levantamiento como una amenaza directa a sus intereses. Vladimir Putin, calculador y metódico, no iba a permitir que Ucrania, parte de lo que él considera la Gran Rusia, cayera en la órbita occidental sin una respuesta contundente. Su primer movimiento fue tan audaz como despiadado: tomar Crimea. En cuestión de días, hombres armados y enmascarados, vestidos con uniformes militares sin insignias, comenzaron a aparecer en las calles de Crimea. Estos hombrecillos verdes, como fueron apodados, eran fuerzas especiales rusas que, sin disparar un solo tiro, ocuparon edificios gubernamentales, bases militares y puntos estratégicos en la península. Esta estrategia de utilizar soldados sin insignias oficiales ya había sido vista en conflictos anteriores, permitiendo a Rusia negar oficialmente su participación mientras ejecutaba movimientos clave en el terreno. La operación fue rápida, quirúrgica y precisa, dejando al gobierno ucraniano sin capacidad de respuesta inmediata. Moscú negó inicialmente cualquier implicación directa, pero las acciones de estos soldados hablaban más fuerte que las palabras. En Sebastopol, donde se encuentra la crucial flota del Mar Negro, ya ondeaba la bandera tricolor rusa. En marzo de 2014, en medio de la ocupación, Rusia organizó un referéndum en Crimea, cuestionado por su legitimidad y celebrado bajo la vigilancia de las tropas rusas. Según los resultados oficiales, la mayoría de los habitantes votaron a favor de la anexión a Rusia. Para Putin, esto fue una victoria estratégica y emocional. Crimea, entregada a Ucrania por Nikita Khrushchev en 1954 como un gesto simbólico, regresaba ahora al control ruso. Sin embargo, para Ucrania y gran parte del mundo, esto marcó una violación flagrante del derecho internacional. Pero la historia no terminó en Crimea. Mientras el mundo todavía debatía sobre la anexión, un conflicto aún más oscuro comenzaba a gestarse en el este de Ucrania, en las regiones de Donetsk y Lugansk, conocidas colectivamente como el Donbass. Esta región, rica en carbón e industria, era un bastión de identidad prorrusa y descontento hacia el gobierno central de Kiev. Aquí, el conflicto se trasladó del ámbito político al militar. En abril de 2014, separatistas prorrusos, inspirados por el éxito de Crimea y respaldados encubiertamente por Rusia, tomaron el control de ciudades clave en el Donbass. En Donetsk y Lugansk, proclamaron la creación de repúblicas populares independientes, izando banderas improvisadas sobre edificios gubernamentales ocupados. Las milicias, formadas por voluntarios locales, soldados rusos disfrazados y mercenarios, comenzaron a librar una guerra caótica contra las fuerzas ucranianas. El 17 de julio de 2014, el vuelo MH17 de Malaysia Airlines, que viajaba de Ámsterdam a Kuala Lumpur, fue derribado sobre el Donbass en uno de los episodios más trágicos e impactantes del conflicto. Las 298 personas a bordo, entre ellas familias enteras y 80 niños, perdieron la vida en un instante. Este incidente tuvo una repercusión internacional enorme, generando indignación y condena generalizada, y afectando profundamente las relaciones diplomáticas entre Rusia y Occidente, lo que resultó en sanciones económicas severas por parte de la Unión Europea y Estados Unidos, así como la expulsión de Rusia del G8. Según la investigación internacional dirigida por el equipo de investigación conjunta, JIT, un misil Buk de fabricación rusa, lanzado desde territorio controlado por separatistas prorrusos, fue el responsable del ataque. Este evento no solo desató una condena global unánime,
sino que también dejó al descubierto la implicación directa de Moscú en el conflicto, a pesar de los intentos rusos por desviar la culpa con teorías de conspiración y desinformación. Los restos del avión, esparcidos por kilómetros, y las pertenencias personales de las víctimas, se convirtieron en un doloroso recordatorio de cómo una guerra regional podía cobrarse vidas inocentes a miles de kilómetros del campo de batalla. En enero y febrero de 2015, la ciudad ferroviaria de Debaltsevo, un nodo estratégico crucial para el control del este de Ucrania, se convirtió en el epicentro de una de las batallas más feroces del conflicto. Separatistas respaldados por Rusia lanzaron una ofensiva masiva para rodear y aislar a las tropas ucranianas estacionadas en la ciudad, un punto estratégico crucial debido a su control de rutas ferroviarias y de suministro vitales para el este de Ucrania. Durante semanas, los soldados ucranianos quedaron atrapados en un cerco mortal, bajo un constante fuego de artillería y ataques directos. Las imágenes de los combatientes intentando escapar, cruzando terrenos congelados mientras eran atacados, mostraron la brutalidad de una guerra que combinaba tecnología moderna, como drones de reconocimiento y lanzacohetes múltiples, con tácticas de asedio medievales. Aunque las fuerzas ucranianas lograron evacuar parte de sus tropas, la batalla marcó una derrota estratégica significativa para Kiev y reforzó la percepción del apoyo militar directo de Rusia a los separatistas. Más allá del sonido de las balas y los cañones, en el Donbass se libraba otra guerra igualmente feroz, una lucha por la identidad cultural y lingüística de la región. En la vida cotidiana, esto se manifestaba en la presión para elegir en qué idioma educar a los hijos, la eliminación de monumentos ucranianos y la imposición de símbolos rusos, lo que exacerbaba las divisiones entre vecinos y comunidades enteras. En las ciudades y pueblos del este, donde la influencia rusa era más fuerte, la lengua rusa, la Iglesia ortodoxa y los vínculos históricos con Moscú fueron utilizados como herramientas para justificar el levantamiento separatista. Los símbolos culturales, como las banderas, los nombres de las calles y las escuelas, se convirtieron en campos de batalla ideológicos que reflejaban divisiones que se remontaban a siglos atrás. En 2015, los acuerdos de Minsk se presentaron como una oportunidad para congelar el conflicto y establecer una hoja de ruta hacia la paz. Sin embargo, las promesas hechas sobre el papel no se tradujeron en la realidad del terreno. Los separatistas, con el respaldo constante de Moscú, aprovecharon el tiempo para fortificar sus posiciones, mientras que Ucrania, debilitada por las pérdidas en Debaltsevo y otros enfrentamientos, intentaba reconstruir su ejército con apoyo occidental. La invasión de 2022, un cambio en el tablero mundial. La madrugada del 24 de febrero de 2022 será recordada como el inicio de una era marcada por la incertidumbre y el caos. En los meses previos, la tensión entre Rusia y Ucrania había escalado debido a las maniobras militares rusas cerca de la frontera. Además, Moscú reconoció a las regiones separatistas de Donetsk y Lugansk como estados independientes. Las primeras reacciones internacionales fueron de condena unánime, con múltiples países imponiendo sanciones a Rusia y convocando reuniones de emergencia en organismos como la ONU y la OTAN. Mientras el mundo aún dormía, las sirenas de alerta resonaban en Kiev, anunciando el inicio de una invasión a gran escala que cambiaría no solo a Ucrania, sino al panorama global. Columnas interminables de tanques rusos cruzaban las fronteras, los cielos se llenaban de cazas, y las explosiones rompían el silencio en ciudades clave. Ucrania, un puente histórico entre Oriente y Occidente, se convertía nuevamente en el campo de batalla donde se decidiría el destino de Europa. El conflicto entre Rusia y Ucrania no solo ha transformado el mapa del poder en Europa, sino que ha reconfigurado las alianzas globales, dividiendo al mundo en bloques con intereses y estrategias cada vez más marcados. A medida que la guerra se extiende en el tiempo, el impacto se siente en las capitales más poderosas y en las economías más frágiles del planeta. La invasión de Ucrania no es solo un evento aislado, es un recordatorio palpable de cómo los ecos del pasado resuenan con fuerza en el presente. Desde la Rus de Kiev, el Holodomor y las tragedias de la Segunda Guerra Mundial, hasta la resistencia heroica de 2022 y 2024, este conflicto encapsula siglos de luchas por identidad, poder y supervivencia. Ucrania, una nación que ha soportado hambrunas, invasiones y divisiones internas, sigue demostrando al mundo que su espíritu es indomable. Si esta historia te ha hecho reflexionar, te invitamos a compartir tus pensamientos en los comentarios. Si quieres explorar más historias que conectan el pasado con el presente, suscríbete a Rostros de la Historia Universal. Dale me gusta a este vídeo, comenta y compártelo con quienes también buscan comprender cómo la historia da forma a nuestro mundo. Porque la historia nunca deja de enseñarnos, y juntos podemos aprender de ella para construir un mejor futuro. Nos vemos en el próximo capítulo de nuestro viaje por el pasado.